A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Seguramente, usted habrá pronunciado alguna de estas palabras más de una vez en su vida. Avalorio, abismo, aceite. O también estas otras: aduana, ajuar, alacena. Estas palabras provienen del idioma árabe, y así, con ellas, más de otras 4.000 que hoy enriquecen el idioma castellano. La historia empezó con el dominio árabe en la península ibérica en el año 711, cuando un comandante árabe derrotó al último rey visigodo y bautizó aquel lugar con su nombre. El guerrero se llamaba Ibn al-Tariq, y después aquel lugar empezó a ser llamado Gibr-Altar, es decir, Gibraltar, por los pobladores de la península. Con su dominio, los árabes compartieron grandes valores científicos y culturales: la matemática y la medicina, la astronomía, el ajedrez, los libros y algunas costumbres entonces desconocidas como el baño diario, mirado como innecesario por los antiguos gobernantes. Pero los reyes católicos que dominaban en Castilla decidieron expulsar a los árabes de la península. Tras 1000 batallas que la historia recuerda, un día como hoy, 2 de enero de 1492, finalmente tropas de los reyes católicos tomaron Granada y terminaba así el dominio árabe en aquella región. Pero la cultura sobrevive a los avatares políticos y hoy tenemos una memoria universalmente mestiza, en la que todavía existe, por suerte, el legado cultural del pueblo árabe con sus bellas palabras. Y decimos aceituna, acelga, acicalar, adoquín, o también alacrán, alhaja, alarde, albornoz, ajedrez, alborozo. Y a pesar del resultado de aquella batalla del 2 de enero de 1492, las palabras siguen. Las principales noticias del día. Titulares. El vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, comparte cárcel con Wilman Terán. Impuesto a la salida de divisas se mantiene en 3.5% hasta diciembre de 2024. Vigencia del carnet de discapacidad se amplía por un año. En el segmento de opinión termina el 2023, un año violento. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Fortaleza y Esperanza. Ramiro Ruiz, La Democracia. Oscar Vela, El turbulento y oscuro 2023. Noticias del día. El vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, comparte cárcel con Wilman Terán. Desde las 0:36 de este viernes 29 de diciembre se encuentra en la denominada Cárcel 4 en el norte de Quito el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien fue detenido debido a una orden de prisión preventiva que dispuso el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, como parte del caso Independencia Judicial. Muñoz fue apresado la tarde del jueves 28 de diciembre último en una vivienda localizada dentro de una urbanización privada en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. El vocal Muñoz, quien fue propuesto para representar al Ejecutivo durante el gobierno de Lenín Moreno, fue traído a Quito por vía aérea y solo después de una audiencia para legalizar la detención hecha por agentes de inteligencia y policía judicial se completó el trámite y se lo llevó hasta la cárcel 4. Ese fue el centro de privación de la libertad que dispuso Rivera se ha llevado Muñoz una vez que se concrete su ubicación y captura. En este penal también se encuentra detenido Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, que cumple prisión preventiva desde hace 2 semanas por supuesta delincuencia organizada como parte del caso Metástasis. Inmediatamente conoció de la orden de prisión preventiva, Muñoz envió un documento al presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, solicitando se le concedan vacaciones desde el 28 de diciembre último hasta el 18 de enero próximo. El tema deberá conocerse en una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura y de ahí saldrá la decisión de aceptar o no el pedido de vacaciones. Wilman Terán también solicitó 16 días de vacaciones una vez que se le formularon cargos en el caso Metástasis. El Pleno de la Judicatura, antes de dar una respuesta por esas vacaciones solicitadas, pidió un informe jurídico. En medio de este análisis, Terán presentó su renuncia al cargo de presidente de la Judicatura
ante el Consejo de Participación Ciudadana. El impuesto a la salida de divisas se mantiene en el 3.5% hasta diciembre de 2024. El decreto ejecutivo 643 de Guillermo Lasso disponía que el impuesto a la salida de divisas debía reducirse al 2% este 31 de diciembre de 2023. No obstante, tal rebaja ofrecida no se dará, se mantendrá en un 3.5% de aquí hasta diciembre del próximo año. Así lo dispuso el gobierno del actual presidente Daniel Noboa, quien a través del decreto 98 firmado este 29 de diciembre ordena reformar el anterior decreto para congelar el aporte que los contribuyentes deben pagar cada vez que viajen al extranjero con más de $1,350 en efectivo o cuando estos realicen compras en el exterior usando tarjetas de crédito y débito. La rebaja del impuesto a la salida de divisas se inició con un plan del expresidente Lasso. Este consistía en reducir 0.25 puntos cada trimestre hasta dejarlo en cero al final de su periodo. No obstante, la necesidad de financiamiento del actual gobierno, que debe enfrentar un abultado déficit fiscal proyectado en unos $6,000 millones, ha llevado a las autoridades a rever esta medida. Según el Servicio de Rentas Internas, la recaudación del impuesto a la salida de divisas cayó en un 21% en el tercer trimestre de este año, hasta llegar a $829 millones debido principalmente a la reducción de la tarifa a 3.5% en julio pasado. Vigencia del carnet de discapacidad se amplía por un año. Los carnets de discapacidad tendrán validez hasta diciembre del 2024, así lo resolvió el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS el 28 de diciembre del 2023 para garantizar los derechos de este grupo poblacional. La medida responde a que el 49% de las personas con discapacidad en el país no ha actualizado todavía su cédula de identidad como habilitante para certificar su discapacidad, tal y como lo establece la ley en esta materia. El hecho de que no actualicen los datos implica que para los trámites pertinentes deban presentar 2 o más documentos en lugar de solo la cédula, como lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades. Actualmente en Ecuador existen 480.776 personas con discapacidad, que corresponde al 2.67% de la población según datos del Ministerio de Salud Pública. De esta cifra, cerca de la mitad aún conserva su carnet de discapacidad y no ha acudido a las oficinas del Registro Civil para obtener la cédula como único documento habilitante para identificar su condición de discapacidad. Para dar cumplimiento a la norma, en el primer semestre del 2022, el Ministerio de Salud Pública eliminó la emisión e impresión del carnet en las nuevas calificaciones y recalificaciones de discapacidad. En los 122 establecimientos activos acreditados como calificadores de discapacidad distribuidos a nivel nacional se entrega un certificado que contiene la información de dicha condición misma, que es compartida al Registro Civil para la emisión de las cédulas. El CONADIS mencionó que los tipos de discapacidad existentes en el Ecuador son auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicosocial y visual. Cada una de estas puede manifestarse de diferentes maneras o en diferentes grados, o una combinación entre ellas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, para hablar sobre el crimen organizado en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Realmente es preocupante, ¿no? Era un secreto a voces, no lo queríamos tal vez creer que esto era realmente realidad, pero somos un narcoestado, ¿no? Yo creo que este caso Metástasis no debe ser el único. Cada grupo criminal, cada jefe de banda criminal debe tener su red, sus operarios en la policía, en Fuerzas Armadas, en la fiscalía, en los jueces de inteligencia. Es decir, este es un tema muy preocupante, ¿no? Porque seguramente lo que hemos hecho es destapar el primer caso de todos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué fue lo que pasó, es exactamente eso. Los grupos criminales desde unos 2 años aproximadamente infiltraron en el país, ¿no es cierto?, a varios estamentos del Estado, cooptaron a varias instancias de seguridad, y eso explica el por qué las estrategias y acciones que tal vez implementamos nunca funcionaron, porque tú no puedes hacer política pública, no puedes implementar estrategias de seguridad si es que todo está cooptado.
si es que la gente con la que te reúnes trabaja para el crimen organizado, si la gente con la que tú haces los operativos trabaja para el crimen organizado, entonces no importa qué tan efectivos seamos en estas políticas, si primero no detectamos quiénes están infiltrados. Entonces, realmente la parte más dura del nuevo gobierno y lo que debería haber hecho en primera instancia es justamente crear una instancia absolutamente autónoma de la policía, de Fuerzas Armadas, que detecte estos elementos infiltrados, porque seguramente habrá muchos más que no conocemos, que no sabemos quiénes son, dónde están operando, y que realmente son los que boicotean cada operativo que se hace. Entonces, mira que lastimosamente hemos comenzado poco por ahí, el gobierno no ha tomado medidas drásticas al respecto, y es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Tú lo señalabas bien, tenemos una tasa de homicidios, pues, que seguramente terminará como de la más alta, seguramente, de toda la región, de toda Latinoamérica, y el índice global de crimen organizado, el país es visto afuera como un país de alta criminalidad y de baja resiliencia, ¿no? Es decir, por un lado tenemos una criminalidad cada vez más fuerte y por otra parte estamos cada vez menos preparados para enfrentar esa criminalidad, ¿no es cierto? Hay infiltración, hay corrupción, poca cooperación internacional, problemas en las leyes, problemas de la policía, etcétera. Entonces eso hace que no estemos en capacidad de enfrentar a un crimen cada vez que está más fuerte en zonas en las cuales, como tú señalabas, a veces inclusive la policía no puede entrar, no puede entrar y si entran, entrarán en 30 o 40 elementos armados porque realmente hay zonas que ya son controladas por el crimen organizado y eso realmente es muy preocupante, ¿no? Claro, zonas que se han convertido, como mencionaba, en verdaderos santuarios del crimen organizado, y eso es preocupante. Y lamentablemente a finales de este año, que estamos ya terminando, estamos en el último programa del año, no tenemos cifras buenas respecto al tema de violencia porque el aumento de homicidios hace que este 2023 sea el año más violento para el Ecuador y a nivel mundial. Además, nuestro país entró en el top 10 de países consumidos por la violencia criminal y no se sorprendan, pero estamos junto a naciones como Irak y Líbano, por ejemplo. Sí, mira que, bueno, en este indicador que te decía, el índice global de crimen organizado, justamente los delitos analizados son los que peor estamos. Entonces, justo coincide, si quieres tú, el tráfico, trata de personas, los temas del narcotráfico, los temas del tráfico de armas, las extracciones y vacunas, son cuatro de los principales crímenes que están analizados en diferentes países, ¿no? Y como te dije, acoplado a esto, nuestras capacidades de enfrentar este tipo de delitos, de crímenes a nivel internacional. Nos superan tres países en Sudamérica, está el caso colombiano, está el caso mexicano, y el Paraguay, que es interesante porque el Paraguay a veces no sale mucho en los radares internacionales. Ahí está operando el primer comando de la capital, este grupo criminal brasileño. Está también el tema de la triple frontera. Hay muchas cosas ahí que se están moviendo. Esos países nos ganan. Ecuador está cuarto, pero entre los 30 primeros países de crimen organizado hay 10 latinoamericanos, ¿no? También está Venezuela, está Brasil, está el Perú, está Honduras, Guatemala. Es Ahora decir, aquí tengo realmente el ranking, lamentablemente estamos en el top 10, pero de los más violentos. Y está uno Myanmar, segundo Colombia, tercero México, cuarto Paraguay, cinco estamos asociados. República del Congo en el África, seis Nigeria, siete Sudáfrica, ocho Irak, nueve Afganistán y hay un empate entre el Líbano y el Ecuador. ¿Qué tal? Exacto, estamos onceavos, ¿no? Entonces, como te digo, pero por otra parte, mira que tienes como te decía, tienes que juntar esta información con el segundo indicador, que es la resiliencia, ¿no? Porque no estaríamos mal, ponte, Colombia, por ejemplo, está mucho más arriba que nosotros, pero su nivel de resiliencia es mucho más fuerte, es decir, ellos ven a Colombia como un país que tiene capacidades para enfrentar el crimen organizado, es un país alto, alto, ¿no? Alto en Claro. criminalidad, alto en resiliencia. Nosotros estamos, a pesar de que Colombia está peor que nosotros en criminalidad, nosotros estamos peor a nivel de términos generales porque tenemos alta criminalidad y baja resiliencia, cosa que no tiene Colombia, ¿no? Entonces el tema es muy preocupante porque es un efecto de tijera. Por un lado tienes más crimen, por otra parte tienes menos capacidades para enfrentar eso, ¿no? Y mira que inclusive no nos debe asombrar lo que pasó en la Navidad, ¿no es cierto? Grupos criminales que hacen festejos, que hacen agasajos en la pandemia, en Brasil también en las favelas. Los grupos criminales eran los que repartían los víveres para los habitantes de las favelas, ¿no? En México también son recibidos en las ciudades, ¿no es cierto?, con manifestaciones de bienvenida, ¿no es cierto? Entonces, no es algo raro. En los países en los cuales el Estado ha dejado de tener presencia, el Estado está ausente, los grupos criminales son los que dan beneficios sociales, los que dan ayudas, los que dan servicios, porque el Estado no está. Entonces, no es de asombrar este tipo de cosas porque el crimen organizado penetra, se instala y libera zonas donde el Estado ha dejado de existir. El Estado ya no opera, el Estado no da servicios, el Estado no puede entrar
y son esos grupos quienes justamente están al mando de todo. Fernando Benalcázar, director de Olami, en Radio Sucesos, habló sobre la ley de competitividad energética. Veamos la nota. En términos generales, creo que es un gran paso el que se ha dado. Yo soy alguien que ha vivido y conoce los problemas que se tienen en el tema de obtener títulos habilitantes para generar electricidad en este país es el sector privado. Y creo que el hecho de delegar, como dicen excepcionalmente, porque no nos olvidemos que la Constitución busca siempre que el Estado y el papá Estado sea el eje central en el tema de generación eléctrica, que ahora ha probado que no puede serlo, porque está definitivamente en una situación económica complicada. Así. Y se habla de la excepcionalidad para delegar hacia el sector privado y también para las empresas de economía popular y solidaria. Esto es muy importante. Las empresas de economía popular y solidaria han demostrado ser empresas muy, muy ricas, tienen mucho dinero. Entonces, se busca también, en términos generales, incentivar que las empresas que tienen capacidad económica de autogenerar, es decir, como hay algunos casos ya en el país, con la capacidad de invertir dinero y quitarle del sistema nacional interconectado la demanda de energía y ellos puedan generarla directamente con una inversión, se habla de incentivos de que todo ese ahorro de energía durante 3 años puede ser 100% deducible del impuesto a la renta. Y obviamente la introducción que usted hizo, también eso es muy interesante porque genera ingresos que de alguna manera, al existir intereses que les hacen incobrables a las deudas, las empresas distribuidoras, las empresas eléctricas, como usted indicó, jamás recuperarían ese dinero. Entonces son montos interesantes y que de alguna manera con este proyecto de ley en términos generales, hay una excepción que la comentaremos más adelante, incentiva muchísimo a la participación del sector privado y quiero en eso ser enfático. La participación del sector privado no quiere decir privatización como aquellos que siempre se oponen al progreso han puesto sobre la palestra. Vamos a privatizar, las tarifas se van a disparar. Yo creo que las autoridades han aclarado suficiente sobre ese tema. Pero la participación del sector privado es importantísima, pues el que tiene el dinero y el capital. Y si a través de las modificaciones que esta propuesta o proyecto de ley introduce a la ley del servicio público de energía eléctrica, va a garantizar facilidad y fluidez para esas inversiones que sean bienvenidas. Importante. Amigos, son las 7:52, conversamos con Fernando Benalcázar, director de la OLAMI, hablamos sobre este proyecto de ley de competitividad energética, un proyecto que, como sabemos, está tratándose en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y, entre otras cosas, propone, por ejemplo, la creación de un fondo de eficiencia energética para el financiamiento de distintas iniciativas, entre ellas figura campañas de ahorro energético, proyectos para sustituir equipos y maquinarias de electrodomésticos que consumen mucha energía, por ejemplo, sistemas de gestión de energía, programas de cogeneración en la industria nacional, normalización y etiquetado de equipos que consumen energía. También se ha mencionado que este fondo contaría con asignación del presupuesto general del Estado y financiamiento de la cooperación internacional. Hasta el momento veo muy pocos peros de parte de expertos respecto a este proyecto de ley. ¿Qué le falta a este proyecto de ley o qué le sobra? Amigos, estamos conversando con Fernando Benalcázar. Parece que perdimos su conexión porque se nos quedó congelado aquí en pantalla. Pero bueno, mencionábamos sobre este proyecto de ley, sobre las cosas que propone. A esto que mencionaba también existen incentivos tributarios adicionales que se contemplan por ahorro de energía y algunas de las reformas que plantea este proyecto normativo que contiene 26 páginas se refiere a, por ejemplo, contratos autorregulados para compra-venta de energía, presupuesto para la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la ARCONEL, acciones de control del ARCONEL sobre gestión de empresas eléctricas, delegación de empresas privadas en casos excepcionales para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público, etcétera. Estamos ya nuevamente con Fernando Benalcázar. Fernando, se nos quedó congelado un segundo y yo le hacía la pregunta hace un momento que hay escuchado de parte de expertos pocas voces que cuestionan este proyecto de ley, más bien
han sido positivas los comentarios, han sido positivos los comentarios. ¿Qué cree que a su criterio le falta o le sobra este proyecto de ley? Yo coincido con esa apreciación y como le dije hace pocos minutos, estos cambios. En el proyecto de ley hay 20 artículos. 18 artículos, Verónica, se encaminan a mejorar la ley actual, la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo cual es positivo. Hay una excepción que a mí me preocupa. Específicamente en el artículo 14 se habla de reemplazar el artículo 52 de la actual ley, en donde puede generar una contradicción al decir que aquellos proyectos de iniciativa privada identificados por el sector privado, identificados tras prospección, gastos, inversión, y que se presenten al órgano regular, entiéndase, al Ministerio del Ramo, y que no sean parte del Plan Maestro de Energía, estarán sujetos a los mismos procesos públicos de selección. En Impacto Informativo, Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, habló acerca del manejo económico en el 2023. Escuchemos lo que dijo. Bueno, esto refleja que las cuentas públicas en los primeros años de Lazo, o en el primer año, a pesar de que se redujo el déficit, no eran sostenibles, ¿no? Y el déficit inicialmente se redujo hacia 2022, esencialmente por mayores ingresos petroleros, por la renegociación de la deuda externa que provocó una reducción en el pago de intereses. Y en impuestos ocasionales como el impuesto al patrimonio, que después desapareció, y el impuesto a la renta, que después se retrocedió en sus efectos. Eso hizo que el 2022 el déficit baje, pero el 2023 volvió a subir para poner en evidencia que las cuentas no eran sostenibles. ¿Por qué en este año el déficit es de esa magnitud que usted la menciona? Porque en este año el precio del petróleo... Y esas son cifras oficiales, son cifras del nuevo gobierno. No, son cifras oficiales que además con usted ya las anticipamos desde hace muchos meses, ¿no? Sí, como no. Entonces, usted es el primero que dijo que el déficit terminaría en 5.000 millones de dólares, mientras sí. El ministro del señor Lazo, señor Arosemena, pues obcecadamente decía que vamos a terminar con 2.500 millones y se enojaba para quien le exhibía lo contrario. Ese es el gran problema en el Ecuador de no decirle al país la verdad, ¿no? ¿Por qué baja el déficit en este año? Porque los ingresos petroleros fueron menores, son menores en más de 1.000 millones de dólares. Porque los ingresos tributarios son menores, porque la economía en este año casi no va a crecer. Y por otro lado, el gasto sube. Vea usted que el gobierno de Lazo ha incrementado cerca de 30.000 personas en el sector público, entre médicos, entre profesores, entre policías, entre personas en el servicio penitenciario y otros aspectos. Además, recordemos también que se aumentó el sueldo a los maestros, avalado incluso con una resolución de la Corte Constitucional sin $1 de financiamiento. Entonces, más o menos 3.000 millones de dólares costaba esa decisión, ¿no? Exacto. Y todo esto lo que refleja es esa incertidumbre en el manejo fiscal, la falta de solidez, incluso de la misma sociedad, ¿no? Una sociedad que quiere policías, pero que no entiende que para sostener el gasto hay que tener ingresos, ¿no? Y la sociedad que presiona por más médicos, pero para tener más médicos hay que tener ingresos para pagarles, ¿no? Y una sociedad que presiona en general para el gasto, pero que no aporta nada, ¿no? Entonces todo esto ha llevado a que el déficit suba en esa magnitud y se acumulan los atrasos. Hoy vemos a diario que los municipios están reclamando que no cobran los sueldos desde hace 2, 3 meses, y lo mismo pasa con sectores de salud. Y al mes de noviembre, para pagar sueldos hubo que tomarse, el gobierno tomó dineros de la CFN, le pidió al Seguro Social plata. En este momento no hay dinero para pagar diciembre, seguramente una parte de los sueldos de diciembre se pagará en enero, ¿no? En enero del próximo año, ya mismo, la próxima semana, en enero hay que pagar
300 millones de dólares de los intereses de los bonos basura que ya se renegociaron. Al Fondo Monetario. En buen romance economista, ¿qué significa? Que mañana que deberían cobrar los funcionarios públicos sus haberes, no le va a poder pagar el Ministerio de Finanzas. No, es que no hay plata. La caja pública el viernes anterior tenía 400 millones de dólares. Y para sueldos se necesitan 700. Entonces, seguramente la mitad de la plantilla pública se pagará en enero, porque o le sacarán a la Corporación Financiera Nacional otro préstamo puente o algo así. Lo que pasa es que ya no hay de dónde tomar plata, don Edgar. Hemos llegado a un límite en donde ya esto es casi inmanejable, ya no hay de dónde tomar. Se han tomado dinero, los saldos de donde haya, para poder salir adelante. Y este rato hay la presión de los municipios que les reclaman el pago de las asignaciones. Entonces, el fondo de todo esto, don Edgar, es que si el Ecuador y el gobierno no terminan de entender que hay que decirle al país la verdad y que para reducir el déficit necesita más ingresos y menos gastos, no hay otra salida. Y si no ocurre esto en el 2024, manejar las cuentas públicas va a ser imposible. Eso es inmanejable, porque vea usted para el próximo año, el déficit va a ser muy parecido al de este año. El próximo año ya no hay el impuesto al patrimonio de las empresas que ya termina este año, ¿no? El próximo año hay menos ingresos de impuesto a la renta porque Lasso revirtió la reforma original que había. Claro. El próximo año hay que bajar el ISD al 2% por orden de la Corte Constitucional. El próximo año la economía casi no va a crecer. Hay menos ingresos tributarios. El próximo año el ingreso petrolero va a ser escasísimo porque el precio del petróleo va a continuar bajando y el ITT ya no se va a explotar. Y por el otro lado, el gasto es casi imposible reducirlo. Algo se podrá hacer, pero casi es imposible, más bien crece. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto sin reformas estructurales? Es casi inmanejable y esa es la verdad. Entonces, el gobierno, en lugar de pensar en la reelección del 2025, debería decirle al Ecuador, esto como en Argentina, señores, esto tengo y no hay plata. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Termina el 2023, un año muy malo. La pérdida constante de la paz social como resultado del avance de bandas narcocriminales que han sembrado verdadero pánico en la población ecuatoriana es seguramente el factor negativo de mayor relevancia a lo largo del año que fenece. Miles de compatriotas de toda edad y condición social han perdido su vida como consecuencia de acciones criminales de mafias que se disputan los territorios y el manejo de ventas de narcóticos. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, se han convertido en oficinas desde donde operan varias organizaciones criminales. La penetración de los intereses mafiosos en la institucionalidad del país nos hace encender todas las alarmas, con la finalidad de impedir que el Ecuador se convierta en un narcoestado. El segundo factor de tensión social es sin duda alguna la falta de empleo y trabajo, que ha provocado la extensión preocupante de las fronteras de pobreza, que sumada a la recesión económica nos encierra en círculos viciosos de angustia y malestar colectivo. La competencia entre la falta de seguridad y la ausencia de plazas de empleo y trabajo presionan a una economía que comienza a sentir los efectos de una crisis integral. Los servicios públicos se han visto desmejorados. No hay medicinas en las redes de hospitales estatales, la educación no encuentra despegue de calidad y los sistemas judiciales dejan más pruebas de su ineficacia y corrupción. La decadente clase política ecuatoriana llevó al país
en mayo del 2023 a la aplicación de la denominada muerte cruzada, tras el intento de conducir al presidente de la República, Guillermo Lasso, a un juicio político. Lo interesante de la decisión adoptada por el Ejecutivo consistió en que la solución se enmarcó en las normas constitucionales y legales que determinaron la cesación de las actividades de una mediocre Asamblea Nacional, así como el acortamiento del periodo presidencial y la llamada a elecciones para complementar el periodo que correspondía al gobierno de Lasso Mendoza. Las elecciones presidenciales de primera vuelta se efectuaron en agosto del 2023, cuyos resultados cambiaron radicalmente tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, siendo este hecho criminal el suceso más grave en materia de violencia narcopolítica en el Ecuador. El asesinato de Villavicencio Valencia sacudió a un país que admiró la valentía y tenacidad del periodista de investigación en su lucha constante, diaria, en contra de la corrupción. El candidato Fernando Villavicencio llegó hasta la temeridad al enfrentar a sectores mafiosos que habían penetrado en toda la institucionalidad del país, incluyendo la fuerza pública, algún medio de comunicación digital y aparatos de justicia. El asesinato de Fernando Villavicencio condujo al país a ver con objetividad que hace rato dejamos de ser una isla de paz para convertirnos en un narcoestado que se ahondaría si no tenemos el valor de reaccionar como sociedad para enfrentarlo y detenerlo. En la segunda vuelta electoral desarrollada el 15 de octubre del 2023, triunfó Daniel Noboa Asín, joven candidato de 35 años de edad que desarrolló una campaña técnicamente bien trazada, donde el diálogo civilizado y los mensajes de no agresión fueron su tónica, venciendo a la candidata del correísmo, Luisa González. El embajador de los Estados Unidos de Norteamérica volvió a sacudir al país con sus acertos y denuncias en el sentido de que las mafias habrían penetrado organismos públicos de policía, justicia y hasta en el fútbol. El operativo Metástasis, conducido por la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, constituyó, sin lugar a dudas, la acción de lucha contra las narcomafias criminales más grande que registra la historia ecuatoriana, poniendo rostros e identidades concretas tras haber reunido miles de elementos de convicción que justificaron el allanamiento de 75 inmuebles en 7 provincias del Ecuador, dentro de una investigación fiscal que se habría iniciado en el mes de octubre del año 2022 tras el asesinato del líder narcocriminal Leandro Norero Tigua. Fiscalía del Estado procedió a la detención de 31 personas, entre las que estuvo el presidente en funciones del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, así como policías de distinto rango hasta un general que había sido director carcelario del SNAI, así como jefe antinarcóticos. Se detuvieron además a jueces, fiscales, guías penitenciarios y abogados de mafiosos. Nunca antes en la historia judicial ecuatoriana, con tanta decisión y valentía, se había enfrentado a las narcomafias y sus ramificaciones. El pueblo ecuatoriano aplaude y apoya a su fiscal general y ha venido advirtiendo a la clase política la necesidad de dejar sin efecto un juicio que ha sido planteado desde el correísmo buscando sacar del camino a la doctora Salazar Méndez para consolidar ellos espacios de impunidad. En la Asamblea Nacional se consolidó un acuerdo entre la agrupación del gobierno Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano y el correísmo
con fines, dicen ellos, de organización del cuerpo legislativo. Mas el pueblo ecuatoriano advierte que se trata de un pacto de la impunidad. Resulta impresentable, ecuatorianos, que por un lado aprueben un acuerdo que apoya la lucha de la fiscal del Estado y por otro lado en esa misma asamblea tramitan el pedido ilegal del juez Luis Rivera, quien con verdadera alevosía solicitó autorización a la asamblea para enjuiciar al ex vicepresidente Glass. Otro elemento que se dio en el año que termina constituyó el distanciamiento total entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad, a quien envió a una misión de paz en Medio Oriente como embajadora del Ecuador en Israel, constituyendo este hecho el primero en la historia nacional. El país exige a su clase política coherencia, responsabilidad, trabajo eficaz, para luchar contra el cáncer de la violencia, la criminalidad, las narcomafias, esto es, para devolver al Ecuador paz, orden. Asimismo, pide a gritos nuevas normas legales que sirvan como herramientas eficaces para la reactivación de la economía, que permita mayores espacios de empleo y trabajo, entendiendo con absoluta claridad que la paz social se consolidará únicamente como resultado de la justicia, la educación, la salud y la equidad. Editorial. Fortaleza y esperanza. Simón Espinosa Cordero. Un anciano y su hijo madrugaron, cortaron leña, la cargaron en una mula y sobre la leña, bien amarrado con cuerdas, un gran cuchillo corvo muy afilado, y se dirigieron a las tierras de Moria, un viaje de 3 días a pie, donde siglos más tarde se había de construir la ciudad de Jerusalén. El anciano se llamaba Abraham, el hijo Isaac. El viejo tenía un rostro de melancolía, el hijo una sensación de miedo. El Señor Dios había prometido al padre que le daría una descendencia tan abundante como los granos de arena a las orillas del mar y tan numerosa como las estrellas del cielo. Y ahora el Señor se desmentía. Abraham, sube al monte Moria y sacrifícame a tu hijo. Llegados a la cima del monte, el padre construyó un altar de piedras, colocó sobre él la leña, amarró los pies y manos de su hijo y alzó el cuchillo para degollarlo. Abraham recordaba que Isaac le había preguntado cuando se acercaban a la cumbre: Padre, ¿dónde está la víctima? Abraham, temblando: El Señor nos la dará. A centímetros de decapitarlo oyó una voz: Detente, me has sido fiel, mira a tu derecha y sacrifícame el carnero entrelazado entre esas matas. Y cumplidos los tiempos predeterminados, el Señor Dios permitió que su hijo fuese sacrificado en el monte de las calaveras para salvarnos. Nosotros, con nuestra inercia cívica, hemos dejado que las mafias nos traigan sangre y miedo y se vayan apoderando de las funciones del Estado, pues no supimos actuar a tiempo. Y éramos ya corruptos varios siglos antes de que nos llegara este flagelo. Nunca tuvimos suficiente dinero para dar a toda la gente una educación de primera. Había robo descarado al virreinato, a la república y desdén a los indígenas, a los pobres y mestizos. Si no comenzamos a fortalecernos, no tendremos esperanza. Comencemos por la fortaleza espiritual de la ética, amar al prójimo como a uno mismo. Feliz Año Nuevo, Simón Espinosa Cordero. La democracia, artículo de Ramiro Ruiz. Existen varias democracias de acuerdo al pensamiento político, la cultura y hasta la religión. En Ecuador desde hace 15 años comenzó a circular la idea de democracia según la revolución del siglo XXI, creada por un extraño. Y no es más que una desmedida distorsión del marxismo-leninismo convertido en una corriente populista. Las revoluciones no dieron resultado en los países que sufrieron un sangriento cambio político. Se destruyeron las democracias que tomaban brío. Primero con la revolución bolchevique en Rusia, terminaron con el zarismo y se tomaron el poder el partido único. Uno de los propósitos importantes fue conseguir la igualdad social y económica.
Pero resulta que nadie es igual. Ni siquiera los dedos de la mano son iguales. Somos distintos, diferentes en el desarrollo intelectual y físico. Así es la naturaleza. Ninguna hoja de un árbol es igual a otra. La diferencia y la distinción hacen de este mundo, de las sociedades y las personas, seres complementarios independientes. Cada persona depende y se relaciona con otras, así como las sociedades y los países. No puede existir el mismo lenguaje, una cultura homogénea que cubra a todos los habitantes del planeta. Cada persona se desarrolla según su entorno familiar y social. Influye el clima, la historia, la cultura. No sé si los revolucionarios de Rusia, Cuba, Vietnam y otros pocos países que quedan en su salsa revolucionaria sigan con vida con el cambio constante de la tecnología y la influencia cultural. Lo que han logrado es igualar a sus habitantes en la pobreza y la dependencia absoluta del Estado. Destruyeron las libertades, las capacidades intelectuales, el trabajo y el emprendimiento. Al contrario de los gobiernos revolucionarios, la democracia es una forma de gobierno representativo. Los representantes electos reciben la confianza para la toma de decisiones políticas, se sujetan al Estado de Derecho y a una Constitución que regula la protección de los derechos constitucionales, las libertades individuales y colectivas, las restricciones a los líderes demócratas, como la ejecución de las voluntades de mayorías y minorías. La democracia se caracteriza por la tolerancia social y el pluralismo político. Las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir sobre una base democrática. Respeta la separación de poderes, la judicatura independiente y un sistema de observación y control entre los distintos poderes. La democracia defiende a cada ciudadano. Es lamentable que en algunos países latinoamericanos la mayoría de electores se dejaran seducir de un populismo que ofrece el espejismo de la felicidad, ocultando la realidad. En el Ecuador, la democracia ha sido el pilar de la organización política, convirtiéndose en el principio de la gobernabilidad y de desarrollo. Sin embargo, el país no ha podido salir del subdesarrollo, igual que otros países de la región, especialmente por el populismo y la corrupción, los dos males que son una pesadilla. Las instituciones que están diseñadas para proteger la democracia se han encargado de debilitarla y hacer perder la confianza de la sociedad. Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se han degenerado en los años de populismo, autoritarismo y corrupción. Se crearon dos poderes absurdos, como son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se convirtió en agencia de empleos y manipulación de la justicia y la inoperancia de los ministros. El Consejo Electoral fue otra dependencia del Poder Ejecutivo, donde se fabricaron votaciones a favor de un partido y de su dueño. En 3 lustros Ecuador salió de la democracia y entró a otra, defectuosa y cobijada con la camorra corrupta. El efecto de esta epidemia es la vergüenza política y la desconfianza. Artículo de Ramiro Ruiz. El turbulento y oscuro 2023. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Hace un año, en vísperas de la celebración de la llegada del 2023, nadie en el Ecuador habría sido capaz de intuir lo que iba a suceder durante los siguientes 12 meses, que resultaron tan turbulentos como oscuros. Tal como había sucedido con el gobierno de Lenín Moreno, la presidencia de Guillermo Lasso, que en mi opinión pasará a la historia como una de las peores de la última era democrática, también estuvo marcada desde el inicio por los inocultables anhelos golpistas de ciertos grupos políticos que buscaban por todos los medios volver al poder. Su objetivo primordial, como se sabe, era recortar cuanto antes el periodo de Lasso para volver a meter las manos en la justicia y consagrar así la tan ansiada impunidad de sus socios, amigos, cómplices y encubridores. Así, en las calles, los golpistas utilizaron nuevamente como punta de lanza a los movimientos indígenas que habían alborotado el país en 2019 y 2022. A inicios del 2023, los indígenas rompieron todo tipo de diálogos con el gobierno, diálogos que de todos modos estaban condenados al fracaso desde su inicio.
para enfocarse de forma abierta y descarada en el golpe de Estado al que se intentaba revestir de alguna pátina de legalidad, utilizando para el efecto la peor asamblea legislativa que se recuerde en este país. En marzo de 2023, la referida asamblea empezó el trámite de juicio político contra el presidente de la República sin una sola prueba legítima y fehaciente sobre el cometimiento de alguno de los delitos previstos en el artículo 129 de la Constitución de la República. El control de constitucionalidad previsto en la misma norma, a cargo de la Corte Constitucional, terminó con uno de los episodios más bochornosos de esta era democrática, cuando la inefable Corte emitió un dictamen de admisibilidad del juicio político basado en la presunta verosimilitud mínima de un caso que no se sostenía ni en evidencias ni con un ápice de coherencia. Una verdadera vergüenza de la sinuosa Corte Constitucional. De allí en adelante, con el país en caída libre, llegó la pantomima del juicio político y la decisión repentina del presidente Lasso de acogerse a la muerte cruzada, lo que implicaba enviar a los asambleístas a su casa, que durante ese tiempo fue un gran alivio para el país, y empezaron nuevamente el anticipado periodo electoral. En medio de toda esa tremolina política y judicial, en medio del desgobierno y del escándalo mediático, el Ecuador vivía la peor crisis de inseguridad de su historia, pero además aparecían a diario denuncias de corrupción de personas allegadas al gobierno y evidencias más graves aún sobre la penetración de las mafias del narcotráfico en todas las estructuras estatales. Esas denuncias hoy forman parte de los procesos denominados León de Troya, Encuentro y El Gran Padrino. El proceso electoral anticipado y no previsto para este 2023 se bañó de sangre. Uno de los crímenes más atroces que ha visto el país en su historia moderna fue el de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y denunciante de varios de los entramados de corrupción y de los vínculos con el narcotráfico de actores políticos que buscaban desesperadamente alcanzar otra vez el poder. La elección de Daniel Noboa, sorpresiva por donde se la mire, le dio al país una bocanada de aire democrático que durará apenas poco más de un año. El 2024 volverá a ser un año de campaña electoral, de zozobra y angustia, de crisis económica, de inseguridad galopante y de desenlaces judiciales de procesos trascendentes que se ventilan en nuestras cortes. No puedo cerrar ese artículo sin mencionar la que fue seguramente la mejor noticia del año en este atribulado ámbito político y judicial, el caso Metástasis, que finalmente nos muestra una luz al final de ese túnel intrincado y tenebroso en el que se ha hundido la justicia del país y que debería ser el dique de contención de todos los excesos, abusos y tiranías en un Estado de Derecho, pero que, durante años, ha estado en manos de delincuentes, caudillos y obsecuentes servidores de intereses protervos. Mis deseos de que este 2024 el Ecuador sea más luz que tinieblas. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. Noticias internacionales. Películas de México, España y Chile aspiran a nominaciones al Oscar. Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? La acompaña la mexicana Tótem, el segundo largometraje de la directora Lila Vilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años. Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas 5 nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española. El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas. El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas y obviamente es una producción mucho más grande. Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la Academia. Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido, realmente todos han hecho un trabajo que te transporta a la localización. Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La Memoria Infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer. Es una película
muy poderosa, muy emotiva, y creo que por eso ha llegado a la lista corta. Las nominaciones finales serán anunciadas el 23 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley.
Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.